Muy bien. Hermanos, durante la clase voy a pedir que tengan sus micrófonos apagados para que no haya interrupción de parte de ustedes. Eh, Al fin de la exposición habrá tiempo para preguntas, así que les animo que hagan las preguntas, apunten ahí, háganlo quizás en el chat, de repente por el chat podemos usar y al final habrá tiempo para esas preguntas. ¿Ok? Sin más, vamos a pasar a compartir la pantalla y espero que todos podamos aprovechar bien la clase esta noche. Muy bien. El tema que tenemos por delante, eh, el tema tiene que ver con los textos originales y los manuscritos antiguos. ¿Ok? Este es el tema que vamos a estudiar esta noche bajo la rúbrica de la crítica textual. Eh, Este curso está auspiciado por la Escuela de Teología Pleroma Davar. Ya venimos dando varios cursos en los últimos 2 años. Normalmente en estas clases pedimos a los estudiantes hacer trabajos, controlamos la asistencia y al final damos un certificado. Pero en este caso vamos a tener un curso libre, así que no tendrán mayores responsabilidades aparte de escuchar la clase y aprender en la medida que vamos avanzando. ¿Ok? Pero es gracias a esta editorial Pleroma Davar que establecimos hace un par de años que podemos tener este curso. Hermanos, creo que todos sabemos muy bien que Dios nos ha dado dos grandes libros de revelación, ¿no es cierto? Tenemos en primer lugar el libro de la creación. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que a través de la creación del mundo natural, Dios se manifiesta a toda la humanidad. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de las cosas que podemos conocer de Dios, se hacen visibles a través de las cosas creadas, de tal manera que nadie tiene excusa, todos deben poder creer en Dios a través de esta revelación en la creación. El segundo libro que Dios nos ha dado es la revelación especial que se encuentra en las Escrituras. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Creo que en esto todos estamos de acuerdo como evangélicos. El desafío, hermanos, tiene que ver con el papel de la fe en la interpretación y el manejo de estos dos libros de la revelación de Dios. ¿Ok? El papel de la fe. Escuchen lo que dice el autor de Hebreos acerca de la fe con relación al primer libro, el primer tomo, la creación. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Quiero que notemos entonces, Dios ha dado una revelación en el mundo natural, pero para entender bien esa revelación hace falta tener fe. Lamentablemente hoy en día hay muchos científicos que están estudiando la creación, pero sin tener fe en Dios y terminan tergiversando los datos de la creación y el mundo natural para negar la existencia de Dios. Ahora, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que tenemos esa misma realidad. Las escrituras, la revelación especial de Dios. Pero la fe es muy importante para manejar correctamente esa revelación. Dice Salomón, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Ustedes saben bien que en los últimos 2 siglos, teólogos, usando la inteligencia natural del ser humano, se han atrevido a cuestionar la palabra de Dios, socavar la doctrina de la
inerrancia de la Biblia y la inspiración de la Biblia, todo en el nombre de el uso de la razón. Ahora, si no nos acercamos a la Biblia con fe, entonces ese acercamiento no nos va a ayudar. Recalco entonces, Dios se ha revelado en dos grandes libros. Ambos libros requieren fe para manejarlo correctamente. Ahora, frente a la Biblia, tenemos dos preguntas fundamentales que en alguna manera la fe nos tiene que orientar. En primer lugar, ¿quién decidió qué libros conformarían el canon de la revelación bíblica? ¿Quién decidió eso? Aquellos que usan su inteligencia para atacar a la palabra de Dios van a levantar toda clase de pregunta para socavar nuestra confianza en la palabra de Dios, alegando que hay libros que debían estar en el canon, hay libros quizás en el canon que no deben estar. ¿Cuál es el papel de la fe para el evangélico? Obviamente, confiamos que Dios ha guiado a las personas a través de la historia para que tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ahora tenemos en la Biblia los libros que Dios ha querido que tengamos. Podemos estudiar todo el proceso de la elaboración del canon y es importante que lo hagamos. Pero lo que es imprescindible, hermanos, aprender esta noche, recordar esta noche, que siempre habrá un papel para la fe. Dios ha hecho las cosas en tal manera que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez más gente liberal o cristiano progresistas atacan al evangélico por ser personas de fe. Ellos se jactan de ser personas que usan la razón. Nuestra respuesta es que como evangélicos usamos la fe y la razón, pero la fe está por encima de la razón y nunca vamos a permitir que el razonamiento humano socave la fe que tenemos en las escrituras. Una segunda pregunta que tiene que ver con este curso es, ¿cómo sabemos si nuestras Biblias en español transmiten fielmente lo que los autores escribieron? Como ustedes saben, los documentos originales de la Biblia fueron escritos hace miles de años. Por miles de años, esos documentos han sido copiados a mano. La gran pregunta es cómo saber si la Biblia que tenemos ahora en español transmite fielmente lo que los autores escribieron. Como evangélicos, afirmaríamos que Dios en su providencia ha podido cuidar el proceso de la transmisión. Aquellos que son liberales o progresistas argumentarán usando la razón que eso no se puede saber a ciencia cierta y tratan de socavar nuestra confianza en la Biblia. Como dije al comienzo, la fe siempre va a ser importante para nosotros. Tiene que haber un buen equilibrio entre la fe y la razón. Ambas cosas son importantes. Lamentablemente, hay personas que optan por una cosa o la otra. Algunos evangélicos enfatizan la fe y no les interesan las razones. Los liberales y progresistas les interesan mucho las razones, no les interesa la fe. Tenemos que encontrar un equilibrio entre estas dos cosas. Cuando se trata de el texto bíblico, la verdad, hermanos, es que tenemos una enorme riqueza de materiales, de manuscritos, versiones, traducciones de las escrituras que nos permiten eh, alcanzar un alto grado de confianza que el texto bíblico que tenemos ahora es lo que fue escrito originalmente. ¿Ok? Y este curso va a empezar a ampliar esa gran temática.
pero tenemos que ser honestos y reconocer que hay muchas preguntas por resolver. Y para algunos esta noche que de repente nunca han estudiado este tema, van a quedar sorprendidos con las áreas de conocimiento que tenemos que manejar para poder alcanzar buenas respuestas acerca de la confiabilidad de la Biblia en español. Y no tenemos que atemorizarnos o acobardarnos del desafío por delante. Hay un gran desafío. Hay temas muy grandes que tenemos que aprender a manejar y Dios tiene que ayudarnos en eso. Empecemos esta noche con los textos originales de la Biblia, empezando con el Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes alguna vez han pensado, Moisés, ¿cómo escribió el Pentateuco? Obviamente no tenía nada como una computadora o una máquina de escribir. En realidad, 1400 años antes de Cristo, muchos documentos eran escritos en tablas de arcilla, como pueden ver aquí en esta imagen. Una tabla de arcilla que viene de un lugar llamado Ugarit. Ugarit es es un lugar arqueológico donde se encontraron una enorme biblioteca de estas tablillas de arcilla. Y los expertos en este idioma han podido interpretar, traducir arcilla tras arcilla y descubrir cosas fascinantes del tiempo de los patriarcas. Así que esa era la escritura hace, digamos, 2000 años antes de Cristo. Ahora, tenemos también en la parte a la derecha un escrito en papiro. Papiro es un material elaborado de un junco que crece por el río Nilo, del cual se podía preparar una suerte de papel. Y usando una tinta, entonces se podía escribir en esta manera. En realidad, es difícil pensar que Moisés haya escrito el Pentateuco en tablas de arcilla. Si pensamos un momento, nos daremos cuenta que sería muy difícil cargar por el desierto cientos o miles de tabletas que sería necesario para todo el Pentateuco. Así que lo más probable es que Moisés escribió los documentos originales en papiro. Sabemos que él usó tablas de piedra para los 10 mandamientos. ¿Ya? Leemos esto en el libro de Éxodo, que Moisés preparó tablas de piedra y Dios escribió primero los 10 mandamientos y luego Moisés escribió en las segundas tablas de piedra. Pero cuando vamos a pasajes como Éxodo 17, versículo 14, Dios le dice a Moisés, escribe esto en un relato para memoria en un libro. Interesante esa palabra, libro. O Éxodo 24, escribió todas las palabras de Jehová en algo que se llama el libro del pacto. Y si miramos en número 5, versículo 23, vamos a leer un detalle interesante ahí, donde parte de la ley de Moisés, en un caso específico, ordenaba escribir algo y luego borrarlo. Obviamente algo tallado en piedra no puede ser borrado. Así que aquí tenemos algunos indicios de que en el tiempo de Moisés, durante el Éxodo, se escribía en papiro documentos que eran bastante fáciles de cargar. Pero otra pregunta que surge, ¿en qué idioma escribió Moisés? ¿En qué idioma? Hoy en día, el Antiguo Testamento está escrito en un hebreo moderno. Moisés obviamente no conocía el alfabeto moderno de hebreo y hay dudas si él manejaba el mismo idioma hebreo, a lo menos tal como lo tenemos hoy en día.
Moisés fue criado en la corte del faraón. En ese tiempo se usaban jeroglíficos para escribir. Jeroglíficos eh, son como cuadros o figuras que representan algo. Cada figura representa un concepto o una palabra. Obviamente, para escribir con jeroglíficos se requiere una enorme cantidad de imágenes. Al pasar los años, se desarrolló un nuevo concepto de idioma, o mejor dicho, de alfabeto, de escrito, donde los signos no representaban objetos, sino representaban sonidos. Así que podemos ver aquí esta imagen, esta figura representa la letra Aleph en hebreo, que sería el sonido A. Y esta figura, el sonido B, la letra B. Y este signo representa el sonido G, Gimel. ¿Ok? Así que espero que puedan captar la diferencia. Los jeroglíficos, cada imagen, un objeto, un concepto. En el alfabeto proto-sinaítico, cada símbolo representa un sonido. Una vez que se desarrolló este concepto de un alfabeto de sonidos, permitió el desarrollo de la escritura en una forma mucho más formal. Ahora, la gran pregunta de los estudiosos es: ¿en qué idioma escribió Moisés? Descartamos jeroglíficos porque sería muy complicado escribir algo como el Pentateuco en jeroglíficos. Así que queda la posibilidad de que Moisés usó el proto-sinaítico. Existen documentos en este idioma de la península del Sinaí, de mineros que escribieron ciertos documentos usando estas letras. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que ya durante el tiempo en Egipto, los hijos de Jacob desarrollaron el protohebreo, el hebreo antiguo. Y aquí tenemos dos alfabetos que representan el idioma hebreo. Primero tenemos el hebreo ivri. Estas señales, estos símbolos que pueden ver aquí abajo en la parte inferior. ¿Ok? Estas son letras del alfabeto ivri. Pueden ver que son formas bastante rústicas, indicando un idioma o una forma de alfabeto antiguo. En la parte superior está el hebreo ashurit. Ahora, estos símbolos representan el mismo sonido que los símbolos inferiores. Así que esta imagen aquí representa un sonido en el hebreo ivri. Este símbolo representa el mismo sonido, pero en el hebreo ashurit. Ahora, es un tema bastante complejo y los académicos no están del todo de acuerdo, pero los mismos judíos tienen tradiciones que indican que parte del Antiguo Testamento fue escrito en ivri y luego cambiado a ashurit, y otras partes escritas de frente en ashurit. Una posibilidad es que Moisés usó el hebreo antiguo, el ivri, y que más adelante el proceso de copiar el Pentateuco, cuando el alfabeto ashurit se empezó a usar, entonces hizo la copia de una forma del hebreo a un hebreo más moderno. Aquí tenemos un ejemplo de esa clase de traducción. ¿Ok? Esta parte superior a la izquierda sería el hebreo ivri, un hebreo rústico, antiguo, primitivo, quizá el hebreo de Moisés. La parte inferior derecha es el hebreo ashurit, un hebreo más moderno, lo que llamamos letras cuadradas, parecidas al hebreo que se usa el día de hoy. ¿Ok? Así que, hermanos,
tenemos que empezar a pensar en esta complejidad. De repente nunca habíamos pensado en qué idioma escribió Moisés el Pentateuco. Y aquí estas posibilidades que los estudiosos debaten. Lo interesante es que existe hoy en día un documento llamado el Pentateuco Samaritano. Ustedes sabrán que cuando Asiria llevó las 10 tribus de Israel al exilio, repoblaron esa parte de Israel con gente pagana. Cuando llegaron a la tierra de Israel, Dios castigó a esos pueblos, enviando leones y otras cosas. Se asustaron y mandaron traer un sacerdote de los hijos de Israel para enseñar a los samaritanos la ley de Dios. Y a partir de esa fecha muy temprana, el siglo 8 antes de Cristo, los samaritanos en el norte de Israel recibieron el Pentateuco y lo escribieron en una forma muy antigua del idioma samaritano. Y pueden ver que aquí tenemos una copia del Pentateuco samaritano y está escrito en una forma muy diferente del hebreo moderno. Así que es interesante, podemos comparar el Pentateuco en hebreo con el Pentateuco samaritano, y esto es parte del proceso de poder eh, recrear el documento, los documentos originales que Moisés escribió. Ahora, tenemos también una tercera fuente de manuscritos originales, que son los Targums. Durante el exilio en Babilonia, los judíos empezaron a hablar el idioma arameo. Se olvidaron del idioma hebreo. Y cuando volvieron a la tierra prometida y reconstruyeron el templo, leemos en el libro de Nehemías que Esdras leía los libros del Antiguo Testamento en hebreo y luego había que darle el sentido en arameo. Ahí empieza el concepto de el Targum, que es una traducción del Antiguo Testamento en hebreo al Antiguo Testamento en arameo. Esa traducción se empezó a hacer en forma oral unos 500 años antes de Cristo. Se generó toda una tradición de traducciones orales y más adelante esas traducciones orales se pusieron en forma escrita. Hoy en día podemos estudiar los manuscritos antiguos de los Targums para también poder confirmar el texto original del Antiguo Testamento. Finalmente tenemos la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego que se dio unos 250 años antes de Cristo en Alejandría, en Egipto. Para esa fecha, gracias al dominio del imperio griego, el idioma griego se había impuesto en muchas partes del Medio Oriente y habían judíos que no hablaban ni hebreo ni arameo, hablaban griego. Ellos querían tener el Antiguo Testamento en griego y por eso se empezó a traducir al griego 250 años antes de Cristo. Hoy en día, entonces, cuando estudiamos los manuscritos antiguos de la Septuaginta, estamos leyendo la traducción del texto del Antiguo Testamento, tal como existía 250 años antes de Cristo. Claro, hay otras complicaciones que no tengo tiempo para mencionar ahora, pero es parte de todo el trabajo de poder recrear los manuscritos originales que ya han sido destruidos hace mucho tiempo. ¿Qué del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es mucho más fácil porque se usó el griego koiné, se escribió en papiro y
como es una fecha mucho más tardía, o sea, no hace tantos años como el Pentateuco, entonces em, es mucho más fácil recrear el texto original. No ha pasado por todo el proceso que ha pasado el Antiguo Testamento, pero si miramos el texto en griego aquí, veremos que no hay puntuación, no hay palabras, todo está corrido para ahorrar espacio. Así que aún el texto del Nuevo Testamento en griego ha sufrido varios cambios a través de los siglos, de los manuscritos originales a los manuscritos que tenemos hoy en día. El Antiguo Testamento, como sabrán, todo fue escrito en consonantes. El hebreo escrito no usaba vocales. La vocalización se añadió después. A donde voy, hermanos, es que los textos originales de la Biblia fueron escritos hace muchísimos años, cuando los idiomas no eran como lo son hoy. Así que no solo hubo un proceso de copiar el texto, sino que también hubo un proceso de alterar el texto al copiarlo según los cambios en el alfabeto o la vocalización o separar las palabras, las letras en palabras. A donde voy, hermanos, es que el asunto es bastante complejo y como evangélicos es importante saber algo de esto para entender todo el estudio necesario para poder recrear los documentos originales. Ahora, si pasamos al tema de los manuscritos, porque una vez que cada autor de los libros bíblicos escribió el libro original, ese libro obviamente desapareció hace muchos años por asuntos del deterioro del material original. Dios no ha preservado milagrosamente los documentos originales. Lo que tenemos ahora son copias de copias de copias de los documentos originales. Ahora, frente a tantas copias, los liberales y los progresistas argumentan rápidamente que no podemos confiar que la Biblia que tenemos ahora es lo que originalmente se escribió. Pero como evangélicos podemos reconocer lo que dice el libro de Deuteronomio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Hermanos, los escribas del Antiguo Testamento tomaron con mucha seriedad el proceso de copiar los textos del Antiguo Testamento. Dios había ordenado no añadir una palabra ni disminuir una palabra. Y sabemos que los escribas tomaron eso muy en serio. Y por lo tanto, aunque no tenemos muchos manuscritos antiguos del Antiguo Testamento porque se han deteriorado por la humedad, el cuidado que los escribas tuvieron de hacer las copias ha resultado en que el texto en hebreo que tenemos hoy en día es muy parecido al texto original. Podemos confiar en eso por el cuidado que han tenido en hacer las copias. Permítame una cita de Flavio Josefo. En el primer siglo, el tiempo del apóstol Pablo, Josefo dijo lo siguiente acerca de los libros del Antiguo Testamento. Hemos dado pruebas prácticas de nuestra reverencia para con nuestras propias escrituras. Porque si bien ya han transcurrido épocas tan largas, desde que Moisés escribió, por ejemplo, nadie se ha aventurado a agregar, quitar o alterar una sola sílaba. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? Que en los siglos de copiar, dice Josefo, nadie se ha atrevido ni agregar, ni quitar,
ni alterar ni una sola sílaba. Y añade, es instintivo en todo judío, desde el día de su nacimiento, el considerarlas como decretos divinos, obedecerlas y, si fuese necesario, morir gozosamente por las escrituras. Ahora, hay que reconocer que Josefo exagera aquí porque sabemos que hubo algunas alteraciones, mayormente inconscientes. La cosa no era tan perfecta como Flavio Josefo indica, pero esta cita apunta al cuidado que los judíos tuvieron de transmitir el texto del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:18? Ni una jota, ni una tilde de la ley va a dejar sin cumplirse. Ahora, ¿a qué se refería el Señor? La palabra jota significa la letra yod, que la tienen aquí en la parte superior. Esta es la letra yod, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Parece más una comilla que una letra. Y Cristo dijo, ni la más pequeña letra carece de significado. Va a ser sin importancia. ¿Y qué de la tilde? Aquí cuando Cristo habló de la tilde, está hablando de los puntitos encima de las letras. Aquí tenemos una letra en hebreo, la S, y cuando tiene un puntito, suena en una manera. Cuando tiene el puntito aquí a la derecha, suena en otra manera. Uno es la letra sin, la otra es la letra shin. Y todo depende del puntito y dónde lo colocas encima de la letra. Y Cristo dice, ni una tilde, ni un puntito va a cambiar hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, esa cita de Cristo, usando una forma de hablar de los hebreos, indica la gran reverencia que los judíos tenían por las escrituras y el tremendo cuidado que tuvieron al copiar las escrituras de generación en generación. Es gracias a ese cuidado que podemos tener una tremenda confianza en el texto del Antiguo Testamento. Ahora, hasta el año 1948, el manuscrito más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento era un documento de más o menos el año 1000 después de Cristo. ¿Ok? El manuscrito del Antiguo Testamento más antiguo que teníamos era del año 1000 después de Cristo. En el año 1948, en una zona llamada Qumran, cerca del Mar Muerto, se descubrieron cuevas con enorme cantidad de rollos que una comunidad judía había escondido en el tiempo de Juan el Bautista. En esos rollos se encontraron copias de libros como Isaías del año 200 antes de Cristo. Así que de repente teníamos una versión de Isaías más de 1000 años más antiguo que la copia más antigua que tenemos hasta esa fecha. Lo interesante es que los estudiosos, al investigar esos documentos, se sorprendieron, quedaron atónitos a cuán poco había variado el texto del Antiguo Testamento en 1000 años de copiar. Y eso tapó la boca a muchos de los liberales que estaban diciendo que nadie puede confiar el texto del Antiguo Testamento. Dios ha preservado esos manuscritos para que hoy en día los estudiemos y podemos acercarnos cada vez más a los textos originales del Pentateuco, de los libros históricos, proféticos, poéticos, etcétera. Ahora,
Aquí tenemos unas imágenes de las cuevas del Mar Muerto, ¿ok? Fue en estas cuevas que se descubrieron casi por accidente, pero sabemos que en esto no hay ningún accidente, Dios está guiando la historia para que los estudiosos tuvieron en sus manos estos rollos tan antiguos que han permitido dar confiabilidad al texto del Antiguo Testamento. Así que todo estudiante de la Biblia tiene que meterse y estudiar y investigar los rollos del Mar Muerto. Pasemos ahora a manuscritos del Nuevo Testamento. Felizmente, tenemos miles, unos 6,000 manuscritos muy antiguos del Nuevo Testamento. La comparación de estos manuscritos es la ciencia que se llama la crítica textual, el análisis crítico, analítico de estos miles de manuscritos, siempre queriendo acercarnos más y más al texto original del Nuevo Testamento. Ahora, hay 4 clases de manuscritos en griego que son importantes saber. En primer lugar, tenemos los papiros. Los papiros son mayormente de los primeros 2 o 3 siglos, pero existen ahora en fragmentos. Así que los papiros no nos permiten reconstruir todo el texto del Nuevo Testamento, pero dan testimonio de la antigüedad de estos libros y nos ha ayudado a poder afirmar que estos libros efectivamente fueron escritos en el primer siglo. Luego tenemos los grandes unciales o códices escritos en letras mayúsculas en griego. Estos documentos son grandes y muy importantes para analizar el texto original y vamos a estar volviendo a esto en un estudio posterior. Luego tenemos los minúsculos o cursivos, que también son copias completas del Antiguo y Nuevo Testamento, pero ahora en una forma más moderna de escritura. Además de estos manuscritos, tenemos también leccionarios. Leccionarios son libros, colecciones de lecturas para usar cada domingo durante todo el año. Y estos leccionarios contienen el texto del Nuevo Testamento en griego también. Entonces, son enormes recursos bibliográficos que tenemos a la mano para poder reconstruir el texto original de los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, etcétera. No es un estudio fácil, es complejo, muy complejo, como vamos a ver más adelante. Pero gracias a Dios tenemos este material. No solo tenemos que confiar así la fe que Dios nos ha dado la Biblia, sino que tenemos la evidencia en manuscritos que confirma nuestra fe en que Dios ha preservado el texto de la Biblia. Aquí tenemos uno de los manuscritos o papiros más antiguos, conocido como el papiro 46. Este folio tiene 2 Corintios 11, versículo 33 al versículo 2, capítulo 12, versículo 9. Ahora miren la fecha. Se calcula que es del año 200 después de Cristo. O sea, estamos hablando de unos 140 años después que Pablo escribiera 1 Corintios, 2 Corintios. Así que lo que estamos viendo ahora podría ser una copia del texto original o podría ser, por lo mucho, una copia de la copia primera del texto original. En otras palabras, aquí tenemos delante de nosotros un documento que sería la primera o segunda generación después del documento original. Obviamente, fascinante estudiar este papiro 46 y ver cómo compara con, digamos, la Reina Valera que tenemos ahora.
¿ok? Porque cuando Erasmo produjo su Nuevo Testamento, cuando se tradujo la Reina Valera, este papiro no era conocido. Los arqueólogos lo han descubierto mucho después de Reina Valera. Así que aquí tenemos un trabajo de investigación en este pasaje, cómo compara este papiro con el texto actual en la Reina Valera de 2 Corintios 11 y 12. ¿Ya? Este es el trabajo que se llama la crítica textual, ¿ok? Que es un tema muy interesante. Aquí tenemos el papiro 52. Este papiro es muy interesante porque es el fragmento más antiguo que tenemos en el Evangelio de Juan. Viene del año 125 después de Cristo. Ahora, mayormente se considera que el Evangelio de Juan se escribió por el año 80 después de Cristo. Escuchen, 80 después de Cristo. Antes que este papiro fuese descubierto, muchos liberales y progresistas hoy en día dirían que Juan el Evangelio no se escribió hasta la segunda mitad del segundo siglo, por los años 160. ¿Cómo tuvieron que retractarse cuando arqueólogos descubrieron este fragmento? Algunos lo ponen una fecha más temprana todavía, por el año 100 después de Cristo. Así que cabe la posibilidad que este fragmento es del documento original, o por lo menos es una primera copia del Evangelio de Juan. Obviamente no tiene mucho texto, pero por lo menos nos permite asignar una fecha al Evangelio de Juan muy temprano, socavando el argumento de los liberales que el Evangelio de Juan fue escrito más adelante del siglo II. ¿Ok? Esta es como la crítica textual nos ayuda en la defensa de la palabra de Dios. Los códices más importantes son estos cuatro. El códice sinaítico del siglo IV se llama sinaítico porque se descubrió en el monasterio del monte Sinaí, una historia fascinante. Si ustedes quieren estudiar un poco, investiguen quién descubrió el códice sinaítico, fascinante historia. Luego tenemos el códice alejandrino del siglo V después de Cristo. Estos códices, hermanos, son libros enteros, es decir, es toda la Biblia. En algunos casos es Antiguo y Nuevo Testamento, en un enorme tomo. Estos documentos son fundamentales para poder recrear el texto original de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Tenemos el Códice Vaticano, que César Vidal en ese audio le da, critica mucho el Códice Vaticano. Habrá que evaluarlo más adelante en este curso. Y tenemos también el Códice Efraimi. Muy interesante, una copia de la Biblia que se escribió encima de esa copia los sermones de un obispo llamado Efraín, y estudiosos han logrado ir debajo de los sermones de Efraín y recrear el texto original de este códice. Fascinante el trabajo que hacen estos expertos en la crítica textual. Para concluir esta noche y tomar algunas preguntas quizás. Hermanos, es muy importante aprender a usar bien toda esta riqueza de manuscritos, con el fin de establecer el texto más fiel al original posible. Es un trabajo muy complejo, muy sofisticado. No todos estaremos llamados de hacerlo en detalle, pero a lo menos debemos aprender a manejar la teoría, a tener conceptos fundamentales claros en nuestras mentes para que podamos presentar una buena defensa de la confiabilidad del texto bíblico. Pero permítame notar esta advertencia. La simple verdad es la siguiente: Dios no ha preservado los documentos originales. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro en nuestras mentes.
Dios no ha preservado los documentos originales. Eso ya han desaparecido de lo que sepamos al momento, y Dios tampoco ha guardado el proceso de copiar sin defecto. ¿Ya? No es sostenible argumentar que Dios en su soberanía logró cuidar el proceso de copiar en algún manuscrito en forma tan perfecta que con ese manuscrito tenemos toda la revelación de Dios. No, hermanos. Y ante la pregunta, ¿por qué Dios no lo ha hecho? Me parece que la respuesta tiene que ser la siguiente: para evitar la trampa del fetichismo cristiano. Dios nos conoce muy bien y Dios sabe el gran peligro para nosotros como seres humanos de tomar un objeto, considerarlo lo más santo, y nos aferramos al objeto y no obedecemos la palabra de Dios. Así que, qué interesante, Dios no ha visto a bien preservar ni los manuscritos originales, ni ha controlado el proceso de copiar en forma 100% eh, confiable. ¿Y por qué no? Porque Dios quiere que el creyente, su corazón esté en el tenor de las escrituras, no en algún detalle minucioso. Y esto va a poner a prueba nuestra fe, porque hay gente que piensa, como no está 100%, ya no puedo creer que es la palabra de Dios, y eso es suficiente pretexto para no obedecer nada porque nada está seguro. No, hermanos. Podemos manejar este criterio que Dios, lo que Él ha hecho es, Él ha preservado miles de documentos antiguos. Esos miles de documentos antiguos nos permite recrear el texto bíblico con más de 99.9% de confianza. El pequeño detalle, los pequeños textos que no estamos seguros, no afectan en nada la fe cristiana, y más bien van a poner a prueba nuestra fe. Si estoy dispuesto a confiar en Dios, que la Biblia que tengo en mi mano es suficientemente cerca de lo que Dios ha revelado para yo basar mi vida en ese texto. O voy a aprovechar de estas pequeñas lagunas para rechazar por completo la revelación de Dios y no ceñirme a las escrituras. Como dije al comienzo, hermanos, Dios ha dado dos grandes libros de revelación: la creación y las escrituras. Ambas necesitan tener fe para aprovechar de esa revelación. Podemos aplicar nuestra razón, sí, al estudio de ambas cosas, pero al final la fe va a jugar un papel decisivo. Hermanos, termino la clase ahora antes de las preguntas, mencionando esta página web que tengo a mi nombre, Predica la Palabra. En esa página ustedes van a poder encontrar mucho material de estudio bíblico que está gratis para ustedes usar y profundizar su estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que pueden tomar nota de esa página web y usar el material. Hay estudios, hay libros enteros ahí, de mi autoría, que ustedes pueden usar para su ministerio. Muy bien, vamos a dejarlo ahí ahora, hermanos, para volver a la sala principal. Y ahora sí podemos tomar preguntas. Em, José Miguel, tú puedes ir viendo si hay preguntas en el chat, pero podemos tomar preguntas en audio, así que simplemente ahora pueden pedir la mano, usar ese icono de la mano para poder pedir la palabra y tomar algunas preguntas de parte de ustedes. Adelante, hermanos. A ver, Paul Cortijo, ¿puedes prender tu micrófono? Una primera pregunta.
A Sí, ver, pastor, buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. Pensaba, pastor, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20, ¿no? Que es muy controversial. Desde el punto de vista pastoral, pastor, ¿cómo manejar ese texto, por ejemplo, para una serie de predicación, predicarlo, no predicarlo, y si es que no se predica, qué decirle a los hermanos, ¿no? Para que no entren en conflicto, porque es un poco complicado. esto lo vamos a estudiar en más detalle en una clase posterior, cuando vemos eh, grandes porciones de texto que parecen no estar en algunos manuscritos. Ya eso lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora, lo que me atrevo a decir es lo siguiente. Aunque algunos han observado que en ciertos manuscritos antiguos parte del fin de Marcos no está, la gran verdad es que esas partes que aun si no estuvieran al fin del Marco, se encuentran en los otros evangelios, ¿ok? En Mateo, en Lucas o en Juan. Así que al final, si no está en Marcos, pero el contenido está en Mateo o Lucas. Así que Dios ha sido muy sabio en darnos 4 evangelios para que si en algún momento dado tenemos duda por las copias acerca de parte del texto en un evangelio, por lo general encontramos ese texto en otro evangelio. Así que al final es casi irrelevante y la persona puede predicar del fin de Marcos con total confianza porque eh, el material que está ahí en ese final de Marcos lo encuentras también en los pasajes paralelos en los evangelios sinópticos. ¿Ok? Así que gracias por la pregunta, Paul. Vamos a ver esto más adelante, más detalle. A ver, Jonathan Cabanilla, por favor. Buenas noches, pastor. Una consulta. ¿Cuál ha sido la técnica que han usado para fichar los manuscritos? ¿Carbono 14 o la forma de cómo están escritos? ¿Cuál ha sido la Ya, técnica que se ha usado? usan varias técnicas, incluso el análisis bioquímico del papel. Usan también el análisis bioquímico de la tinta para ver la composición de la tinta y eso que fecha asignar. También la forma del escrito, ¿ok? Hay varios factores que los expertos toman en consideración para asignar una fecha. También dónde se fue encontrado el fragmento o el documento, qué evidencia hay de la ubicación para asignar una fecha. Ya son varios criterios técnicos que usan para asignar una fecha a un documento. ¿Ok, Jonathan? Gracias, pastor. Muy bien. Jesús Reategui. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Pastor, mi pregunta va respecto al libro de Éxodo 20, versículo 5, donde muchos pastores, y estaba consultando con pastores que tienen distintas interpretaciones en la parte donde dice visitó la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso no me queda claro en qué sentido lo interpretan los pastores. Justamente está respecto a la clase que tuvimos hoy día, ¿no? Ya, bueno, hoy estamos estudiando la crítica textual, no la exégesis, ¿ok? Si tu pregunta tiene que ver con exégesis, así que habría que contestarla en otro momento, ¿ya? Eh, la pregunta tenía sentido si es que en algún manuscrito no está ese texto, y eso lo podemos conversar, ¿no? Pero si estás preguntando qué es lo que significa el texto en hebreo, ¿ok? Eso es un curso de exégesis, y aquí estamos estudiando la crítica textual, ¿ok? Hermano Isaac Hernández. Mi pregunta es, pastor, ¿por qué los hijos de Jacob utilizaron el protohebreo? ¿Por qué dice los hijos de Jacob? Usaron el protohebreo, dijiste también, Sí, pero ¿a qué te refieres por los hijos de Jacob? de los manuscritos. Ya, porque Moisés fue quien escribió, ¿no es cierto? Claro, claro. Ya.
Eh, la verdad es que no estamos seguros en qué idioma escribió Moisés, porque no tenemos los documentos originales, ¿ok? Hay un enorme debate entre los académicos y uno tiene que meterse a toda esa área para poder evaluar los argumentos a favor y en contra. Básicamente hay tres teorías. Una teoría es que Moisés usó el proto-sinaítico porque el pueblo de Israel pasó tanto tiempo en la península de Sinaí. Otros argumentan que no, que Moisés tuvo que haber usado eh, el idioma fenicio porque las letras del antiguo fenicio eran mucho más similares al hebreo. Así que algunos argumentan por ese lado. Otros argumentan que no, que el protohebreo, que era parecido al fenicio, sería más apropiado para Moisés porque hablaba en hebreo. Ahora, uno tiene que ser un experto para poder evaluar bien los diferentes argumentos, pero si quieres un poco más detalle, te invito a buscar en la literatura, pon en buscador proto-sinaítico, fenicio, protohebreo, el Pentateuco, y podrías encontrar artículos que trabajan eso en más detalle, ¿ok? Pero lo que digo es que los expertos no están de acuerdo. No hay suficiente evidencia al momento para poder ser dogmáticos en cuanto al idioma original. A mí me late que es más probable que Moisés haya usado el proto-hebreo, ¿ok? Pero no soy experto en la materia y es solo de lo poquito que he podido leer. Muchas gracias. ¿No? Steven Aleman. Buenas noches, pastor. Mi consulta es, ¿en qué se distingue el Talmud con el Mishnah y el Mishrat? Ya, son diferentes tradiciones del corpus de comentarios del Antiguo Testamento, ¿ok? Así que los judíos desarrollaron toda una enorme literatura de comentarios del Antiguo Testamento. Algunos eran más comentarios del Pentateuco, literales, como queriendo explorar lo que significa. Otros eran mucho más aplicativos, pastorales. Entonces, em, los diferentes nombres apuntan a diferentes elementos de todo el conjunto de escritos de los judíos sobre el Antiguo Testamento. ¿Ok? Una vez más, si quieres más detalles, puedes entrar y navegar y vas a encontrar mucha información sobre cada tipo de literatura judía. Listo, ¿Ok? muchas gracias. Sophie. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Tengo una duda. Se habló sobre las tradiciones orales, o sea, que oralmente se transmitían digamos, los textos, ¿no? Bíblicos del Antiguo Testamento. Em, Quisiera entender un poco más eso, porque entiendo de que habían escribas, ¿no? Que copiaban detalladamente, pero algunas copias me imagino que venían de esas tradiciones orales. Hay algunos que podrían decir, pero qué tan buena podría ser la memoria, ¿no? Para transcribir exactamente todo eso. ¿Cómo es? Quizás, bueno, entiendo que es parte también de la época, ¿no? De transmitir oralmente, fielmente un texto, ¿no? Pero, ¿qué podría explicar un poquito más de eso? Sí, aquí lo que tenemos que ser un poco humildes y reconocer que el ser humano, por el uso de la tecnología, ha perdido la memoria. ¿Ok? Ahora usamos mucho menos la memoria y lo que no usamos perdemos. Entonces, el ser humano ha perdido la habilidad de memorizar. Y eso, por eso, nos parece extraño pensar que alguien haya podido memorizar libros enteros del Antiguo Testamento. Pero sería un poco orgulloso pensar que porque para mí es difícil, ellos tampoco lo podían hacer. ¿Ok? Era una época oral, no había libros escritos, muy pocos libros escritos. Así que se transmitía información en forma oral y se repetía y repetía y repetía en tal manera que se aprendía de memoria. Entonces,
el Antiguo Testamento fue escrito con consonantes y los escribas manejaban tan bien el texto en forma oral que podían leer el Antiguo Testamento solo con las consonantes porque tenían en su memoria el texto original. ¿Ok? Ustedes pueden hacer ese ejercicio, pueden tomar un párrafo y pueden escribir todas las consonantes. Y si tú sabes de memoria el párrafo, leer las consonantes es muy fácil. ¿Ok? Y así se transmitía el Antiguo Testamento. Ahora, muy aparte de los escribas, que eran los copistas formales, Dios había enseñado a su pueblo a aprender de memoria su palabra. Así que la cultura judía era una cultura en la cual muchísima gente sabía mucho del Antiguo Testamento de memoria, no solo los escribas, era parte de su cultura. Valoraban tanto la Biblia, mejor dicho, el Antiguo Testamento, que aprendían de memoria muchas partes de los libros. ¿Ok? Pero yo me referí más al aspecto oral hablando del Targum, porque lo que pasó fue que al volver del exilio, Nehemías o Esdras se pone a leer el Antiguo Testamento en hebreo y muchos judíos no entendían. Así que era necesario traducir al arameo lo que se había leído en hebreo. Ahora, esas primeras traducciones obviamente se hicieron de forma espontánea, como alguien traduciendo a otra persona que da un discurso. Pero una vez que se había pasado año tras año leyendo los mismos textos ciertos sábados en la sinagoga, se generó una tradición oral. Esta es la forma que se traduce los 10 mandamientos. Esta es la forma que se traduce Éxodo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, los que, los que daban el Targum, los que daban el sentido en la sinagoga, eran personas que heredaron la tradición oral, de repente de sus padres, ¿ok? Entonces, se transmitía de generación en generación la forma de la traducción al arameo. Eso se hizo por algunos siglos, hasta que se decidió codificarlo en forma escrita. Pero cuando se decidió ponerlo en forma escrita, ya habían surgido 2 o 3 tradiciones orales, una en Palestina, otra en Babilonia. Entonces, hoy en día tenemos varios targumes, ¿ok? No uno solo. Cada targum tiene sus características. El targum de Onkelos, el targum de Jonathan, el targum pseudo Jonathan. Entonces, hay todo un estudio para analizar cada targum y comparar el targum con el texto en hebreo. ¿Ok? Fascinante cómo se ha vuelto tan complejo que ahora una persona tiene que ser un experto en un área y al ser experto en un área nos va a ayudar a poder recrear el texto original del Antiguo Testamento, ¿ya? Son temas bastante complejos, ¿ok? En esta clase solo puedo dar una pequeña introducción a temas que son muy amplios, ¿ok? Gracias, Sofía. Jesús Alberto, una pregunta de tu parte. Jesús Alberto, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tenía una pregunta. dime. Por ahí se comenta y se dice de que los rollos y textos del Mar Muerto, ¿Qué fue tu audio? Bueno, mientras vemos si el audio vuelve de Jesús Alberto, em, José Miguel, puedes eh, seguir viendo las preguntas en el chat Y para ir pastor. tiene una contestando. pregunta. Sí, Jesús Alberto, sí. Te Sí, escuchamos otra vez, se fue tu audio. mi pregunta básicamente era la siguiente, ¿no? Es también para saber un poco yo.
era ¿por qué se dice o por qué dicen algunos que los textos del Mar Muerto o los rollos en parte podrían ser falsificados? ¿Sobre qué se basan o sobre qué se argumentan para poder tener esa postura? Bueno, Jesús Alberto, lo que pasa es que gente que va al estudio de los rollos del Mar Muerto, por lo general van con cierta agenda personal. Así que los liberales van a esos materiales queriendo buscar información que socave el texto bíblico o socave el origen de la iglesia. Otros van a los rollos del Mar Muerto una forma mucho más constructiva para poder ver qué tipos de manuscritos hay, qué manuscritos son útiles para el texto bíblico y qué manuscritos simplemente reflejan la teología de la comunidad. A donde voy es que esos rollos del Mar Muerto son cientos de rollos. Algunos rollos son copias del texto bíblico. Otros rollos son comentarios de las copias del texto bíblico. Otros rollos son enseñanzas del maestro de justicia de la comunidad de Qumran. Entonces, depende qué material tú usas, ¿ya? Como todos son del Mar Muerto, entonces una persona puede decidir, va a estudiar los rollos del Mar Muerto y centrarse en los escritos del maestro de justicia, esa comunidad de Qumran. Y algún detalle en ese escrito, según el que investiga, dice, esto cuestiona el inicio de la iglesia, algo así. Entonces, dicen eso. Los rollos del Mar Muerto niegan la tradición de cómo la iglesia empezó. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es no escuchar simplemente los rollos del Mar Muerto en forma general. Hay que preguntar, dime, ¿qué documento estás hablando? Dame el nombre del rollo que estás refiriendo para que yo pueda analizar cómo estás usando el material del Mar Muerto. ¿Ok? Así que como son tan variados, uno puede escoger ciertos materiales y usarlo para atacar una postura bíblica. Pero tú puedes ir a las copias de libros bíblicos y ahí encontrar una gran confirmación del texto bíblico que tenemos hoy en día en nuestras Biblias. ¿Ok? El asunto es cómo se usa el material. ¿Ok? Ese es el problema. Edwin Aquino. Pastor, buenas noches. Una consulta. Sabemos que la versión de la Septuaginta, pues, es una versión importante para la crítica textual. Dentro de ella, cabe mencionar también de que este, están, ¿no? los libros del Antiguo Testamento, pero también fueron añadidos los deuterocanónicos para los católicos y los apócrifos para nosotros, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, se dice que nosotros tenemos, pues, los libros de los judíos que tienen el Antiguo Testamento, pero tenemos en la Biblia el orden de la Septuaginta, ¿no? Pero los libros netamente de los judíos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que prácticamente hace valer, ¿no? Que de la Septuaginta simplemente en la iglesia evangélica pues pueda tener nada más los libros que tenemos, ¿no? Sabiendo que en la Septuaginta hay añadido los libros apócrifos, ¿no? O Ujú. deuterocanónicos. Entonces, esa es Yeah. mi pregunta. Sí, sí. Hay dos respuestas fundamentales. La primera respuesta es, em, la Septuaginta es una traducción de los textos en hebreo del Antiguo Testamento al griego. A esa traducción se sumó libros que nunca fueron escritos en hebreo, simplemente fueron escritos en griego. Entonces, los judíos mismos dicen
Toda la escritura fue revelada en hebreo. Así que los libros deuterocanónicos no son traducciones, fueron escritas en griego y por lo tanto son descartados del canon bíblico. ¿Ok? Por el canon bíblico todo fue escrito en hebreo. Eso es un argumento. Segundo argumento, los judíos dicen que el espíritu de profecía terminó con el profeta Malaquías, el año 400 antes de Cristo. Los libros deuterocanónicos, escritos en griego, vienen de el siglo III después de Cristo. Por lo tanto, no son parte de la revelación del Antiguo Testamento. Los mismos judíos afirman eso. Entonces, nosotros como evangélicos recibimos de los judíos los libros escritos en hebreo por inspiración del Espíritu Santo. Y los libros deuterocanónicos caen por ese doble peso. No fueron escritos en hebreo, sino en griego, y fueron escritos después del fin del espíritu de profecía en Israel, ¿ya? Y por eso la iglesia evangélica no acepta los libros deuterocanónicos. ¿Ok? Muy bien. A ver, José Miguel, ¿hay preguntas en el chat para contestar? Sí, pastor. Buenas noches. Hay preguntas. A La ver, primera empieza. pregunta es del hermano José Armando Carrasco Torres. Dice, ¿actualmente se conserva algún manuscrito en la copia original y en qué lugar se encuentra? No, no hay ninguna copia, no hay ningún documento original, ¿ya? Solo tenemos copias de documentos originales. Bien. Ahora, el hermano Luis Miguel Velázquez dice, respecto a la muerte de Moisés, descrito en el final de Números, ¿cómo se puede explicar desde la postura tradicional que explica la autoría de todo el Pentateuco? Ok, bueno, no es el fin de Números, sino el fin de Deuteronomio, ¿no es cierto? La muerte de Moisés. Ese tema ha sido conversado bastante. Se sobreentiende que Moisés no pudo haber escrito ese capítulo, obviamente. Como hemos comentado, Moisés escribió en una forma del hebreo muy antiguo, que con el paso de los años no solo se tuvo que copiar el documento original en alfabeto original, sino que se tuvo que cambiar al hebreo moderno. Ahora, en todo ese proceso de transmisión, tenemos evidencias de una mano editorial. Por lo general, se considera que el que redactó la muerte de Moisés probablemente fue Josué, que se encargó de escribir el libro que lleva su nombre. Así que no es tan importante que Moisés haya escrito el último capítulo de Deuteronomio, sino que el último capítulo de Deuteronomio fue escrito por una persona bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es la parte importante que tenemos que mantener. Entonces, los judíos indican que Josué probablemente escribió ese último capítulo de Deuteronomio. ¿Ok? Pero también tenemos que reconocer que la Biblia da a entender que manos de editores han alterado pequeñas partes del texto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el Pentateuco hay textos pequeños, explicaciones, cambios de nombres, etcétera, que indica que alguien que estaba copiando el texto insertó una explicación. Ahora, afirmaríamos que el Espíritu Santo guió eso también, al igual que el Espíritu Santo guió no solo la escritura de cada salmo, sino que el Espíritu Santo guió al editor que coleccionó los salmos y a la persona que escribió el título del salmo. Así que el proceso de inspiración no se limita al autor del texto, sino que tiene que incluir también elementos editoriales de personas como Esdras, que indudablemente tuvo una parte importante
en darnos la forma de la Biblia que tenemos hoy en día. ¿Ok? Así que lo que afirmaríamos como evangélicos es que esos toques editoriales también fueron bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿ok? Para que toda la escritura sea enteramente confiable para nosotros. Bien, pastor. Hay otra pregunta también. Gabriel Benítez dice, la primera revelación de Dios fue a Abraham cuando éste aún no era hebreo. Debe entenderse que le habló en caldeo porque era la procedencia de Abraham. Entonces, cuando Moisés escribió el Pentateuco, podríamos decir que él ya recibió una primera traducción o interpretación. Claro, y lo mismo es cierto del Nuevo Testamento, porque el Señor Jesús no habló en griego, sino en arameo. Así que hay esas aparentes complicaciones que la gente incrédula va a querer aprovechar para tratar de socavar la Biblia, ¿ok? Pero nuestra afirmación como evangélicos es que no importa en qué idioma Dios le habló a Abraham, el que escribió Génesis fue Moisés y él recibió los relatos que tenemos en Génesis, los recibió o a través de la tradición oral o a través de la revelación divina. Seguramente una combinación de ambas cosas para poder escribir el libro de Génesis. También añadiríamos que en el proceso de escribir Génesis, el Espíritu Santo obró en la mente de Moisés en tal manera que lo que Moisés escribió fue exactamente lo que Dios quería que Moisés escribiera para que los judíos y luego la iglesia tuvieran esa revelación de Dios. ¿Ok? Así que por ahí es parte de la complejidad también de la revelación bíblica. A ver, Bien, Hugo pastor. Salazar, si hay una pregunta que va con estas preguntas por el chat, adelante, Hugo. Buenas noches, hermano. Gracias una vez más por permitirme estar aquí. Yo soy de Cajamarca, Iglesia Cristiana Vida. Bien. Sí, la verdad que me interesa mucho este tema. Y una de las preguntas que te quería para usted, hermano, es, ¿en base a qué debe estar puesta nuestra confiabilidad de las traducciones? Se puede decir, ¿en base a los manuscritos más antiguos o a la cantidad de copias o testigos que existen? ¿No? Esa era una de mis dudas, hermano. Gracias. Ya, esto vamos a tocar más adelante también en más detalle, ¿ok? Pero anticipando eso, en realidad la crítica textual procura analizar usando varios criterios, no un solo criterio. Así que eh, la antigüedad de un manuscrito es importante, pero no es el único criterio. La cantidad de manuscritos que confirman una lectura es interesante, pero no es el único criterio, ¿ok? Así que cuando vamos a los detalles del análisis, vamos a encontrar que los expertos matizan el uso de estos argumentos según lo que el contexto indica. Así que nuestra confianza como evangélicos no está en un solo método, sino en el uso de diferentes herramientas que en su conjunto nos ayuda en forma razonable a acercarnos a eh, el texto original en la forma más cercana posible, ¿ya? Así que hay una tendencia a veces de ser un poco simplista, ¿ok? Y la realidad es que es un tema muy complejo y hay que matizar bien las herramientas que usamos en el análisis, ¿ok? Y lamentablemente es así, uno quisiera que fuera más simple, pero lamentablemente es un poco complejo, ¿ok? Gracias, hermano. A ver, José Miguel, ¿otras preguntas por escrito? Sí, pastor. Dice, el hermano Américo tiene dos preguntas. La primera es, ¿quién o quiénes son los que guardan la mayoría de estos documentos antiguos confiables para la traducción y quiénes tienen acceso a ellos? Y la segunda pregunta es, hoy en día, especialmente en los últimos años, ¿qué rol cumplen allí las sociedades bíblicas?
¿Cómo ha sido su evolución en cuanto a la autenticidad? ¿Considera usted que se ha conseguido esa reverencia y temor de los escribas de la antigüedad? Wow, son varias preguntas, ¿no? Bastante complejo. Em, Estos manuscritos antiguos están regados por todo el mundo, ¿ya? Lo encontramos en diferentes museos, en diferentes países, diferentes universidades. No hay un lugar que albergue todo, ¿ok? Pero gracias a al mundo cibernético, mucho de este material ahora ha sido copiado y está en forma virtual. Ahora, no está de libre acceso para todos, quizá todavía, pero cada vez más uno puede acceder a estos materiales. Pero hay que reconocer que para la gran mayoría de nosotros no nos ayuda, porque no somos expertos en leer em, el griego antiguo, una copia del tercer siglo, ¿ya? Yo no sé si ustedes han leído, digamos, una copia original de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, pero van a encontrar que en 400 años o lo que sea, las formas de las letras en español también han cambiado. Ahora, si nos cuesta leer un documento de hace 400 años en español, ¿te imaginas lo difícil que es leer un documento en griego del siglo IV? Así que para la gran mayoría de nosotros no nos va a ayudar poder ver esos documentos. Pero expertos que dedican su vida a esto, ellos sí los pueden investigar. Y como ahora está el dominio público, porque, por ejemplo, inicialmente los rollos del Mar Muerto, habían 2 o 3 personas que guardaban celosamente esos documentos y no permitían a nadie verlos. Ellos escribían sus doctorados y sus tesis y nadie podía confirmar si era cierto o no, porque nadie tenía acceso a esos documentos. Hoy en día eso ya está dejando de ser. Hoy en día estos manuscritos están abiertos en el dominio público para los académicos y tienes múltiples personas estudiando esos manuscritos, argumentando, debatiendo entre ellos y poco a poco nos vamos acercando a una objetividad en cuanto a lo que dice ese texto. ¿Ok? Así que está en proceso todavía todo esto. Las sociedades bíblicas, ellos apoyan el uso de la crítica textual. Personalmente, no tengo grandes problemas con el manejo de la crítica textual por parte de las sociedades bíblicas. Para mí, mucho más problemático es el uso de los libros deuterocanónicos en los libros publicados por las sociedades bíblicas, las Biblias, ¿no? Creo que ahí las sociedades bíblicas han cometido un gran error. Nunca debieron publicar Biblias con los libros deuterocanónicos. En el siglo XIX se dio una enorme batalla en el seno de las sociedades bíblicas por un hombre llamado Haldane, un escocés, que se horrorizó descubriendo que en Francia habían Biblias impresas en Inglaterra con los libros deuterocanónicos. Y Haldane dedicó la riqueza que él tenía para pelear a capa y espada, pasó varias décadas hasta que al final él logró un consenso y las sociedades bíblicas publicó un documento indicando que nunca publicarían la Biblia con los libros deuterocanónicos. Lamentablemente, en los últimos 30 años o 40 años, las sociedades bíblicas han dado marcha atrás en ese asunto. Eso para mí es el problema principal de las sociedades bíblicas en cuanto a la impresión del texto bíblico. Bien, pastor. Bueno, hay otra pregunta, parte de Jeremías, dice, ¿cuál de los targúmenes es el más antiguo? No estoy seguro cuál es el más antiguo, pero el más fidedigno es el Targum de Onkelos. ¿Ok? El Targum de Onkelos es el Targum más literal del Pentateuco, traducido por personas que querían
una traducción, una versión muy exacta del Torá, ¿ok? Así que ese es el Targum más confiable para lo que concierne a la reconstrucción del texto original en hebreo, ¿ok? El Targum de Onkelos. Bien. Ahora, Gabriel Benítez dice, ¿por qué tradicionalmente no se ordena la Biblia de forma cronológica, sino que hay impresiones o ediciones especiales con los libros en orden cronológico? Bueno, el orden de los libros bíblicos ha variado a través de los años, ¿ya? Los judíos inicialmente tenían en orden temático, ¿ok? Primero los libros de Torah, luego los profetas anteriores, los profetas posteriores y al final los escritos. Así que los judíos originalmente coleccionaron en orden temático. Luego en la Septuaginta se varió un poquito el orden, por ejemplo, para incluir el libro de Ruth más cerca de Jueces, la ubicación histórica, Lamentaciones después de Jeremías, o sea, se varió en ese sentido. Y luego en la Vulgata también otro cambio y el orden que tenemos de los libros bíblicos es el resultado de una evolución a través de muchos años, ¿ok? Em, hay una Biblia cronológica y alguien ha tomado el tiempo para producir una Biblia en orden cronológico. Lamentablemente no siempre nos ayuda, ¿ok? Porque es difícil publicarlo exactamente en orden cronológico. Por ejemplo, los libros proféticos, ellos ubican, se ubican históricamente en partes de los libros históricos. Así que si quieres tener una Biblia netamente cronológica, tendrías que meter a Isaías ahí por Segunda Reyes 24, ¿ya? Pero como Isaías abarca 52 años, y ahí estaba también Amós y Joel, ¿cómo incluyes cada capítulo en orden cronológico? Así que eso es demasiado complicado y se ha obviado esa forma, ¿ok? Para nosotros el desafío es cada creyente que le interesa el orden cronológico puede procurar recrearlo en la mejor forma posible para que en su estudio de la Biblia pueda tener una idea cronológica de los profetas, por ejemplo, o el orden en que Pablo escribió las cartas del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero eso queda a criterio ahora de cada uno, porque eh, la Biblia ya está ordenada y duda que va a cambiar el orden ahora, ¿ok? Es a nivel universal. Bien, pastor. La hermana Fiorella Bazán dice, entonces para los judíos y luego para los cristianos la Septuaginta tuvo el carácter del texto inspirado por Dios, o consideran que la traducción fue realizada de forma milagrosa con la intervención de Dios. No, los judíos tienen esa tradición, ¿no? Que fue una traducción milagrosa, que 70 o 72 diferentes personas estaban en ciertas cuevas y cada uno tradujo y cuando se juntaron todos tienen exactamente lo mismo. Ya, eso es una historia apócrifa de los judíos, ¿ok? Eso no fue lo que pasó históricamente. La Septuaginta no es un libro inspirado por Dios, es una traducción de libros inspirados por Dios. Esa traducción tiene criterios humanos. Entonces uno tiene que manejar la traducción con cuidado, ¿ok? Y no pensar que es algo milagrosamente dado para nosotros. Lo que sí creo que Dios nos ha ayudado es, en primer lugar, obrar para que se dé una traducción con la Septuaginta, porque es muy útil en recrear el texto bíblico en hebreo. Así que es útil, pero sin ser inspirado por Dios, ¿ok? Y hay que manejarlo con cuidado eso. Bien. Em,
La pregunta ahora, Eli Villena dice, Pastor, buenas noches. Hizo mención al hebreo sin vocales. ¿En qué tiempo se agregó las vocales? Y al hacerlo, ¿hubo alguna variación al incorporar en las escrituras? Sí, parece que los que se encargaron de la vocalización fueron los masoretas, ¿ok? Empezando del siglo VI después de Cristo en adelante. Ellos, su primer cometido fue recibir el texto consonante, añadir las vocales, pero cirniéndose al texto de consonantes, como el texto inspirado por Dios. En el proceso de la vocalización, eh, pequeños detalles han surgido que son interesantes para estudiar y lo vamos a quizás mencionar más adelante en este curso, pero son de poca importancia. Mayormente la vocalización ha ayudado a todos a poder leer el texto bíblico con seguridad, ¿ok? No es 100% quizá eh, lo original. Por ejemplo, el caso más famoso, el problema con la falta de la vocalización es el nombre Jehová, porque en hebreo tenemos el tetragramo, las 4 letras consonantes. Estamos 100% seguros, esas son las consonantes que Moisés escribió. La gran pregunta es, Moisés, ¿cómo pronunció ese nombre? Nadie sabe, porque al pasar los años, los judíos con reverencia por el nombre de Jehová decidieron cada vez que veían el nombre Jehová en hebreo, decían la palabra Adonai, Señor, para no pronunciar Jehová. Y pasando algunas generaciones, los judíos se olvidaron de la pronunciación original de Jehová y por lo tanto los masoretas tienen grandes problemas. Ahora, ¿qué vocales vamos a poner? Y por lo general pusieron las vocales de Adonai a los consonantes del nombre de Jehová y se produjo un nombre artificial, Jehová, pero no podemos estar seguros que eso es exactamente cómo se pronunció el nombre. Ahora, eh, cómo se pronunció el nombre podía ser de interés histórico para nosotros, pero no afecta el documento bíblico, ¿ok? Entonces, no tenemos por qué preocuparnos del hecho que no sabemos exactamente cómo se pronunció ese nombre, ¿ok? Son detalles que los masoretes tuvieron que lidiar y como digo, hay algunos textos por aquí y por allá donde hay algún asunto de la vocalización, ¿ok? Eso en el estudio detallado del texto hebreo es cuando sale a la luz eso, hay que analizarlo. Bien, Pastor. Paul Cortijo Mendoza dice, ¿cuál es la diferencia esencial entre crítica y alta crítica textual? Ya, la alta crítica era para contrastar con la baja crítica. La baja crítica era la crítica textual. La alta crítica es tomar los textos tal como lo tenemos ahora y estudiarlos como documentos humanos y analizarlos como netamente documentos humanos sin la inspiración de Dios. ¿Ok? Esa es la alta crítica. La alta crítica fue totalmente destructiva para la teología cristiana y para el estudio de la Biblia. ¿Ok? La baja crítica o la crítica textual es extremadamente útil para el creyente, aunque es un arma de dos filos y algunos lo usan para mal. Y por eso estamos queriendo dar este curso para poco a poco aprender a usar bien la crítica textual y no dejarnos llevar por mal uso de la crítica textual. ¿Ok? Bien, Pastor. Y bueno, hay una última pregunta de parte de Jonathan Cabanillas que dice, ¿qué tan cierta es la teoría de las fuentes respecto a la composición del Pentateuco? Y a eso no es tanto la crítica textual, sino eso sería también exégesis, ¿no? Pero
Em, creo que dos o tres cosas para comentar. La teoría de las fuentes del Pentateuco surgió en el siglo XIX, precisamente con la alta crítica, el querer estudiar los documentos bíblicos como simplemente documentos humanos. Y realmente fue eh, un error cultural más que nada. Wellhausen y Graf notaron que habían ciertos capítulos que parecían repetirse. Y para ellos en la cultura occidental alemana, repetir es redundancia. Pero para los hebreos hay gran valor en la repetición. Entonces me parece que uno de los errores de Graf y Wellhausen fue imponer un criterio occidental a los libros del Pentateuco. Por ejemplo, en Génesis 1, un relato de la creación. Génesis 2, otro relato de la creación. Redundancia, así que tuvieron que haber dos fuentes diferentes, porque ningún autor escribiría dos veces el mismo relato. No, pues esa es una forma alemana de pensar. Los judíos no pensaban así. Así que eso fue un problema con Graf y Wellhausen. Otro problema fue que, según ellos, estas fuentes recién se coleccionaron durante el exilio en Babilonia. Lo que trajo abajo esa teoría fue que en la última parte del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, arqueólogos descubrieron restos arqueológicos, grandes colecciones de libros, esas tablas de arcilla en Ugariti, Rashambra, etc. Y al estudiar esas tablillas, confirmaron datos de los relatos patriarcales. Así que al final la arqueología indicó que esos relatos patriarcales eran muy antiguos, que en el tiempo de Babilonia esas cosas simplemente no se hacían. Por lo tanto, lejos de reflejar un contexto babilónico, los relatos patriarcales reflejaban la cultura ugarítica cananea del segundo milenio antes de Cristo. Así que eso empezó a traer abajo la idea de Graf y Wellhausen. En tercer lugar, Graf y Wellhausen postularon que solo usando ciertos criterios, como el nombre de Dios, Elohim o Yahweh, podías elaborar documento elogista, documento yavista, pero una cosa era plantear la idea en forma general. Lo que pasó después fue que durante el resto del siglo XIX, varias personas en Alemania y en Inglaterra hicieron doctorados tratando de aplicar los criterios de Graf y Wellhausen, y al final se dieron cuenta que no se podía hacer, que la cosa era mucho más complicada de ese simplismo de su idea de los nombres de Dios como suficiente para establecer una colección de documentos. Así que poco a poco, al pasar los años, todo fue cayendo por su propio peso. Pero lamentablemente en América Latina repetimos ideas del siglo XIX porque les conviene a ciertas personas y no están ayudando al latino a entender qué es lo último que se está diciendo de los estudios del Pentateuco. ¿Ok? Y eso es lamentable porque es una desinformación y ya muchos expertos del Antiguo Testamento ya han descartado la teoría de Graf y Wellhausen como demasiado simplista y la cosa no era como ellos decían y que los relatos tanto de Génesis como de Éxodo, etcétera, eh, evidencian mucha antigüedad y por lo tanto un alto grado de confiabilidad histórico. ¿Ok? Así que son ideas pasadas de moda ahora, pero lamentablemente algunos lo siguen citando porque piensan que son muy
eruditos al citar estas ideas que ya han sido descartadas en tiempos antiguos. ¿Ok? Muy bien, bueno, si esos las últimas preguntas en el chat, solo queda agradecerle por su Pastor, atención esta noche. ¿O algo más, José Miguel? pastor, sí, pastor, hay una pregunta, una última del hermano Oscar Gerson, dice si se puede atender, la palabra Elohim es el plural de Eloá. ¿Está bien asignada en la traducción esta palabra como nombre de Dios? Bueno, muchas veces el significado de una palabra depende no solo de la etimología, sino del uso y el contexto. Por lo general, la palabra Elohim se usa del Dios verdadero. El contexto indica eso. Pero hay pasajes donde la palabra Elohim se aplica a los dioses falsos. Hay pasajes también donde Elohim se aplica a los jueces, porque la palabra el singular significa fuerte. Así que hay algunos casos cuando se habla de los jueces como los fuertes de la tierra, los poderosos de la tierra, y se usa la palabra Elohim. Así que no siempre Elohim significa el Dios verdadero. ¿Ok? El uso y el contexto es lo que va a determinar el significado de Elohim. ¿Ok? Muy bien, bueno, ya Bien, nos hemos pastor. extendido un poquito, Gracias. ¿ya? Y vamos, gracias José Miguel por tu ayuda. Eh, Vamos a terminar con una palabra de oración. Les invitamos a estar aquí la semana que viene para el segundo tema que vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas. Voy a pedir al pastor Demser, por favor, que nos guíe en oración para terminar. Guíanos una palabra de oración, pastor Demser, por favor. Oremos, hermano. Buenas noches. Padre nuestro, te damos gracias por lo profundo que es estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra permanece para siempre y tu palabra, Señor, ha calado nuestros corazones y ha producido un cambio. Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo que has comenzado en cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual podemos, juntos como hermanos, meditar en aquellas riquezas donde muchos sabemos que nos sentimos cortos, pero gracias, Señor, por este tiempo tan precioso y tan realmente animador para nuestras vidas. Te doy gracias por la vida de tu siervo, nuestro hermano el pastor Alex Donnelly, y por la vida de cada uno de mis hermanos que hemos estado juntos con este propósito de aprender y querer conocerte para poder amarte y servirte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos.